Después de escuchar un ruido proveniente del cuarto del fondo, la esposa abre la puerta, y lo que encuentra la deja en shock. Me llamo Isabela, tengo 37 años y vivo en las afueras de Guadalajara con David, mi esposo. Llevamos más de una década juntos. Él es contador, trabaja en una oficina de tamaño medio en el centro, y se enorgullece de ser ese tipo de hombre confiable, de los que nadie sospecha nada. Y quizás, por mucho tiempo, yo tampoco sospeché. Nuestra vida es estable. No peleamos, no alzamos la voz, no damos portazos. Hablamos lo necesario, compartimos las tareas, hacemos lo que se espera de una pareja que ya superó la fase de los descubrimientos. Él tiene sus horarios. Yo tengo los míos. Y en medio de todo eso, la casa sigue igual que siempre, organizada, predecible, sin sorpresas. Trabajo como gerente administrativa en una empresa de logística, y paso buena parte de mis días resolviendo lo que otros desordenan. Es un cargo que exige control, enfoque, paciencia. Y cuando llego a casa, lo único que quiero es desconectar. Pero ha sido difícil. No es que haya algo mal. Es más simple y más difícil que eso. Es la sensación de estar detenida en el tiempo. Como si los días pasaran a mi lado y yo solo estuviera allí, funcionando. Empecé a sentir eso hace algunos meses, después de que una compañera del trabajo renunció para abrir su propio negocio. Llega un momento en que una necesita elegirse a sí misma, dijo. Y eso se me quedó en la cabeza, como una astilla. Desde entonces, empecé a prestarme más atención. A cómo me levanto. A cómo hablo. A cómo reacciono. No me gustó mucho lo que vi. Empecé a notar mis propios gestos automáticos. La forma en que respondo todo bien incluso cuando no lo está. La manera en que sonrío con cortesía sin realmente estar feliz. Es como si me hubiera aprendido un papel de memoria y ya no supiera dónde termina el personaje. David no parece notarlo. Pero tampoco ha sido nunca de hacer muchas preguntas. Él es del tipo práctico. Si la luz funciona, la cuenta está pagada, el coche tiene gasolina, entonces todo está bien. Solo que hay una parte de mí que no entra en esa cuenta. Una parte que él no ve. O prefiere no ver. El otro día, mientras cenábamos, le pregunté si todavía tenía ganas de hacer algo nuevo. Viajar, mudarnos, aprender algo. Me dijo que no, que le gusta cómo están las cosas. Y yo solo asentí con la cabeza, como si eso también me bastara. Pero no es suficiente. Poco a poco, me fui encontrando distraída, caminando por la casa sin motivo, revisando cajones que no abría hacía años, mirando puertas cerradas como si buscara alguna respuesta adentro. Hay un cuartito al fondo que siempre me incomodó un poco, uno de esos cuartos viejos que uno usa para guardar todo lo que no sabe dónde meter. Rara vez entro allí. No hay razón para hacerlo. Pero aún así, de vez en cuando, echo un vistazo rápido solo para confirmar que todo sigue como siempre. Esa noche, llegué a casa más temprano de lo habitual. Un accidente en la carretera acortó la jornada, y preferí volver directamente a casa en vez de esperar que pasara el tiempo en la oficina. Eran poco más de las 7 cuando abrí la puerta con la llave en la mano y los hombros adoloridos por el día arrastrado. La casa estaba silenciosa, como siempre. Dejé el bolso en la consola, me quité los zapatos y fui directo a la cocina a beber agua. Estaba exhausta. No por el trabajo en sí, sino por esa sensación reciente de estar viviendo en piloto automático. Todo parecía levemente fuera de lugar, familiar, pero sin calor. Me sentía como un mueble bien encajado en una sala donde ya no vive nadie. Mientras cruzaba el pasillo hacia el baño, escuché un sonido. Bajo, pero constante. Al principio pensé que era el ventilador o algún ruido de la calle. Pero cuando me detuve a prestar atención, me di cuenta de que era un ronquido real, profundo, de esos que solo ocurren cuando alguien duerme profundamente. Fruncí el ceño. El sonido venía del fondo del pasillo. Y la única puerta allí era el cuartito. Me quedé quieta por un momento, como si el cerebro intentara encontrar una explicación lógica antes de dejar que el corazón se acelerara. No tenía ningún sentido. El cuartito era prácticamente un trastero, nadie entraba allí. Ni siquiera David. Al menos, no que yo supiera. Caminé despacio hasta la puerta. Intenté escuchar mejor. El sonido seguía allí, un ronquido fuerte, espaciado,
típico de alguien completamente entregado al sueño. Sentí la boca seca. Pensé en llamar a David. Pero él aún no estaba en casa. Y si lo estuviera, no debería estar allí dentro. Mi mano dudó en la manija. Una parte de mí quería retroceder, fingir que no había escuchado nada, subir, darme una ducha y olvidar. Pero la otra parte, la que venía creciendo en silencio en las últimas semanas, me empujó hacia adelante. Giré la manija con cuidado. La puerta se abrió con un chirrido apagado. La luz del pasillo invadió el cuartito en forma de haz y, por un segundo, todo pareció confuso. Vi cajas apiladas, una alfombra vieja en el suelo y, en la esquina, una estructura improvisada con cobijas. Y allí, encogida entre cojines y un colchón gastado, estaba una mujer. Se despertó asustada al oír la puerta abrirse. Se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, e instintivamente se cubrió el cuerpo con una manta. ¿Quién eres tú?, pregunté, tragando en seco, con el corazón desbocado. Ella parpadeó varias veces, aún medio adormilada, y respondió con una voz quebrada. Y Camila. El nombre no me decía nada. Nunca había oído hablar de ella. Nunca había visto ese rostro. Joven, quizás de unos 20 años. Cabello recogido de cualquier manera, ojos hinchados de sueño, o de llanto. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Camila se encogió aún más. Yo, no quería asustarte. ¿Vives aquí? Ella dudó. Luego soltó un sollozo. No debería estar aquí. Pero, no tengo a dónde ir. El aire se volvió denso, aunque nadie dijera nada más. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces empezó a hablar. Bajo, entre pausas y nudos en la garganta. Y cada palabra suya fue como un ladrillo cayéndome encima. Dijo que llevaba semanas allí. Que David la dejaba salir solo cuando yo no estaba. Que comía a escondidas en la cocina, usaba el baño del lavadero, y se escondía siempre que escuchaba mis pasos. Que él le prometió ayudarla. Que le dijo que todo se iba a arreglar. Que le pidió que esperara, solo un poco más, solo hasta resolver lo que tenía con su esposa. Conmigo. Sentí que las piernas me fallaban. Apoyé la mano en la pared para no caer allí mismo. ¿Él te trajo aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz bajo control. Ella asintió. Me dijo que me amaba. Que estaba atrapado en un matrimonio frío. Que tú eras distante, que ya no te importaba. Que solo necesitaba tiempo. Guardé silencio un momento. No había espacio para gritar. Ni para llorar. Solo quería entender. ¿Y por qué lo aceptaste? Porque le creí. Camila hablaba con una voz suave, derrotada. No parecía provocadora. No parecía orgullosa. Solo, rota. Miré alrededor del cuartito. Era un espacio pequeño, sofocante. Nada allí era digno de acoger a nadie. Un lugar improvisado, escondido, sucio de negligencia. Una cueva hecha para enterrar la vergüenza. Y fue en ese momento que todo cambió. No se trataba solo de una traición. Se trataba de haber sido ignorada. Borrada. Ridiculizada. Él me hacía creer que todo estaba bien, mientras escondía a otra mujer dentro de mi propia casa. Como si yo fuera ciega. Como si fuera estúpida. La garganta se me cerró. El corazón, ese sí, parecía querer salirse por la boca. David llegó a las 9 de la noche. Abrió la puerta. Yo estaba de pie en medio de la sala, esperándolo. Llegó con su postura de siempre, camisa ligeramente arrugada, rostro cansado, sin apuro. Cuando me vio allí, parada, con los brazos cruzados y la mirada fija en él, vaciló un segundo. No sonrió. No preguntó nada. Lo sabía. ¿Qué está pasando?, intentó, con esa voz contenida de quien ya entendió todo, pero finge que no. Detrás de mí, Camila salió del pasillo. Se detuvo allí, visible, vulnerable. Él la vio. Listo. Se puso pálido. Tragó saliva. Dio un paso al frente, pero no tuvo el valor de hablar. Tuviste el coraje, fue lo único que pude decir de inmediato. Tuviste el coraje de esconder a una mujer dentro de mi casa. No respondió.
Me miró como un animal acorralado. Ese aire de hombre equilibrado, educado, confiable, desapareció. Delante de mí, solo quedaba un mentiroso patético. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Silencio. Responde, David. ¿Cuánto tiempo? Poco más de un mes, murmuró. ¿Un mes? ¿Un mes durmiendo aquí y te sentabas a cenar conmigo como si no pasara nada? Abrió la boca, intentó armar una justificación, pero solo salió un lamento débil. Yo no quería lastimar a nadie. Ah, ¿entonces pensaste que era mejor esconder a una amante en el cuartito del fondo? ¿Eso fue? ¿Mejor que herirme? ¿No fue así? Entonces, ¿cómo fue? Avancé un paso. Explícame. Vamos. Explica. Porque estoy aquí, frente a ustedes dos, y quiero oír de tu boca cómo surgió esta idea genial. Desvió la mirada, se pasó la mano por el cabello como si eso le diera tiempo. Intentó alcanzarme con la voz más suave que jamás había usado. Estaba confundido, Isa. No sé, las cosas entre nosotros se enfriaron. Siempre estás ocupada. La casa se volvió distante. Conocí a Camila y, pasó. No pude detenerme. ¿No pudiste o no quisiste? Intenté terminar, intenté alejarme de ella. Pero yo, tuve miedo. ¿Miedo? Solté una carcajada amarga. No tuviste miedo de engañarme, no tuviste miedo de encerrarla como a un perro, no tuviste miedo de acostarte conmigo sabiendo que ella estaba ahí, a pocos metros. Pero sí tuviste miedo de decirme la verdad. Iba a contártelo. ¿Ibas? ¿Cuándo, David? ¿Cuando abriera la puerta y encontrara a un niño con tu apellido? Bajó la cabeza. No porque estuviera arrepentido, sino porque ya no sabía cómo defenderse. ¿Sabes lo que es esto? Continué. Esto no es adulterio. Esto es cobardía. Esto es asqueroso. Miró a Camila. Ella no dijo una palabra. Solo mantenía los ojos en el suelo, como alguien que recién ahora entendía lo que le habían hecho. No la traté mal, Isa. Intenté cuidarla. ¿Yo? ¿Cuidarla? La escondiste como un problema. Como algo sucio. Usaste a esa chica del mismo modo que me usaste a mí. Le hiciste creer una historia. Me hiciste vivir una mentira. Avanzó un paso, pero lo detuve con la mano. No te me acerques. No lo intentes. Esto se terminó. Isabela, por favor. Aún te amo. Me equivoqué, pero... Me traicionaste dentro de mi propia casa, David. Me traicionaste con indiferencia. Con frialdad. Eso no se arregla con una disculpa. Respiró hondo, como si quisiera intentar una frase más, una última carta. Pero ya era tarde. Mañana mismo quiero el divorcio. Y te vas de esta casa hoy. Ahora. No tengo a dónde ir ahora. No estás entendiendo, te vas a ir. A casa de tu madre, de un amigo, de la amante número 2, del demonio. Me da igual. Pero no volverás a cruzar esa puerta. Esta casa ya no es tuya. Camila levantó los ojos por primera vez. Parecía asustada por la firmeza de mi voz, como si no esperara que yo reaccionara así. No le dije nada. No era necesario. Entendió que esa conversación no era sobre ella. David dudó. Por un instante, pensé que iba a derrumbarse en el sofá o rogar algo. Pero no. Solo tomó las llaves, me miró por última vez, y se fue. Cerré la puerta detrás de él. Sin gritar. Sin temblar. Di 2 pasos hacia atrás. Respiré hondo. Camila se quedó quieta, sin saber si debía decir algo. Me volví hacia ella, la miré de frente, y le dije. Puedes quedarte en el cuarto esta noche. Mañana hablamos. Asintió en silencio y volvió al fondo. Me quedé sola en la sala. Un silencio seco, real. Pero por primera vez, lo sabía, ese silencio era mío. Camila estaba en la sala cuando bajé, sentada en el sofá con una mochila pequeña a sus pies. Ya no lloraba, pero tampoco mostraba nada. Solo me miró como quien espera el veredicto de un juez. ¿Él te mandó algún mensaje? Pregunté, yendo directo a la cocina. No. Mejor.
Preparé café, serví una taza para mí y otra para ella, sin preguntar. La aceptó en silencio. El amargo del líquido pareció molestarle, pero no se quejó. Nos quedamos así por unos minutos. Dos desconocidas que compartieron el mismo techo sin saberlo. La tensión seguía ahí, viva, flotando entre palabras que no salían. Pero ahora era diferente. Ya no había un hombre entre nosotras. ¿Hasta cuándo vas a quedarte aquí?, pregunté. Ella se encogió en el sofá. No lo sé. No te vas a quedar. Camila asintió, aceptando demasiado rápido, como si estuviera lista para ser echada en cualquier momento. ¿Puedo tomar un autobús? Sí. ¿Sola, con lo que tienes en esa mochila? No respondió. ¿Qué hacías antes de conocer a David? Atendía en la caja de un supermercado. En Albacete. Él me ofreció una oportunidad para estudiar aquí. Dijo que podía pagarme un curso, que me ayudaría a conseguir algo mejor. Y te metió en un depósito lleno de basura vieja. Bajó la cabeza. Me decía que era solo hasta resolver su vida contigo. Eso es lo que dicen los hombres cobardes cuando quieren tener dos cosas al mismo tiempo. Camila no respondió. Solo escuchó. Y por primera vez, tuve la sensación de que también estaba enojada. Tal vez no conmigo. Ni solo con él. Sino con ella misma. Por haber creído. Por haber aceptado tan poco. ¿Quieres salir de esto?, le pregunté, mirándola fijo. Ella me miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta viniendo de mí. Sí. Conozco una empresa en Mérida. Tienen una vacante que no exige experiencia, pero sí alguien confiable. Es algo sencillo, pero es un comienzo. Puedo recomendarte. El jefe confía en mí. También puedo ayudarte a encontrar un lugar barato donde dormir los primeros días. Ella dudó. No respondió de inmediato. ¿Por qué?, preguntó. Después de todo, ¿por qué me ayudarías? Porque lo que él te hizo fue tan sucio como lo que me hizo a mí. Te usó para sentirse vivo, para llenar su propio vacío. Y tú lo permitiste porque querías creer en algo. Yo lo entiendo. Camila guardó silencio por un largo rato. Luego soltó un gracias casi sin voz. No me lo agradezcas. Solo haz lo correcto ahora. Sal de esto con dignidad. No te metas en otro agujero solo porque el suelo parece firme. Ella asintió, con más firmeza esta vez. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a Javier, gerente de la sucursal en Mérida. Respondió en pocos minutos, confirmando la vacante y pidiendo solo que ella empezara el próximo lunes. Arreglé con una compañera de allá el alquiler de un cuarto barato, con cama, baño y cerradura en la puerta. Algo básico, pero limpio. Por la tarde, llevé a Camila hasta la terminal de autobuses. Compramos el boleto. Ella pagó con lo poco que tenía. Yo ayudé con el resto. No fue mucho. Lo suficiente para que no se fuera como una fugitiva. No tienes que cargar con la vergüenza de todo lo que pasó, le dije mientras esperábamos el autobús. Pero necesitas entender qué tipo de personas nos hacen encogernos así. Ella asintió con un gesto mínimo. Y luego me miró, seria. Pensé que él era valiente. Que amar a alguien en secreto era una prueba de eso. Amar en secreto es solo cobardía con envoltorio bonito. Llegó el autobús. Ella se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de subir, se volvió hacia mí una vez más. No tengo cómo devolverte esto, Isabela. No hace falta. Ve y construye algo. Solo eso. Ella subió al autobús. Y se fue. No como víctima. No como cómplice. Como alguien que, finalmente, obtuvo la oportunidad de caminar con sus propios pies. Volví a casa. Entré por el garaje, sin ceremonia, sin emoción. Solo otro día extraño en mi propia vida. La puerta del cuartito del fondo seguía abierta. Pasé por ahí sin prisa. Entré. Miré a mi alrededor. Las cajas, el colchón usado, las paredes sucias. El olor de ella todavía estaba ahí. El recuerdo de todo también. Pero por primera vez, no sentí rabia. Ni lástima. Sentí impulso. Cerré la puerta. Fui a la cocina. Abrí un cuaderno.
Empecé a escribir lo que necesitaba cambiar. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendí que no me habían dejado. Me habían liberado. Sola. No de ese modo que pesa en los hombros, sino en el tipo de soledad que deja espacio para respirar. La casa estaba en silencio, sí, pero no vacía. El silencio ahora tenía otra naturaleza. No dolía. Era ausencia de tensión. Era la falta de pasos fingidos, de palabras medidas, de promesas baratas. Ya no había nadie actuando un papel a mi lado. Solo yo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, parecía suficiente. En los primeros días tras la partida de Camila, no hice grandes cambios. Seguí despertando a la misma hora, yendo al trabajo, volviendo, manteniendo las cosas funcionando. Pero algo dentro de mí ya era distinto. Como si finalmente me hubiera quitado una piedra del zapato que me molestaba desde hacía tanto que ya formaba parte de mi andar. Una tarde, al pasar por el pasillo del fondo, me detuve frente a la puerta del cuartito. La misma. La que ocultaba lo que no veía. La que guardaba el silencio mentiroso de David. La que albergó toda una historia sin que yo supiera. La abrí. La luz de la ventana lateral entraba con dificultad, pero lo suficiente para revelar lo que quedaba: colchón doblado, mantas tiradas en un rincón, algunas cajas abiertas y mucho polvo. El olor seguía ahí, apagado, desgastado, como el rastro de una vida improvisada que ya no existía. Entré. Cerré la puerta tras de mí. Miré a mi alrededor con atención. No como quien revive un trauma, sino como quien elige enfrentar lo que fue. Esa tarde decidí que ese cuarto ya no sería un símbolo de vergüenza. Ni de traición. Ni de suciedad emocional. Si ese lugar albergó la mentira, también iba a albergar mi nuevo comienzo. El sábado, arrastré todo hacia afuera. Tiré a la basura los restos de lo que David quiso esconder. Guardé solo lo que era mío. Tomé medidas. Hice bocetos. Y planeé. Me gustaba coser. Lo había dejado porque la vida se puso difícil, porque no había tiempo, porque a David le parecía lindito pero siempre torcía el gesto cuando esparcía telas por la casa. Ahora ya no había nadie para quejarse. Compré una mesa nueva, llevé mi máquina al cuarto. Instalé una repisa. Separé cajas de botones, hilos, retazos antiguos. Con cada pieza organizada, sentía que reconstruía una parte mía que había quedado olvidada. Como si la Isabela que elegía estampados y probaba moldes estuviera volviendo, sin pedir permiso. Pinté la pared de blanco. No ese blanco de hospital, sino un tono limpio, fresco, que me daba sensación de renacer. Coloqué una lámpara articulada en la mesa. Dejé una silla cómoda. Esparcí telas coloridas sobre la estantería y fijé un corcho donde empecé a prender ideas, fotos, garabatos. Ese espacio, el mismo que fue usado para engañarme, ahora tenía propósito. No como venganza, sino como reconstrucción. No sentí rabia mientras lo hacía. Ni tristeza. Sentí determinación. Los días pasaron rápido. Y extrañamente bien. Me encontré ocupada con las manos, pero ligera por dentro. Era como si con cada costura también cerrara los bordes abiertos de todo lo que me faltó durante años. Empecé haciendo piezas pequeñas. Bolsos. Neceseres. Probé hacer fundas de cojín, delantales. Tomé fotos. Creé una cuenta en un perfil antiguo que tenía olvidado y empecé a publicar ahí, discretamente. Sin grandes planes. Sin ansiedad. Un día, recibí el primer mensaje con un pedido. Una chica de Zaragoza, interesada en uno de los bolsos que publiqué. Al día siguiente, un encargo pequeño. Era algo modesto, casi simbólico, pero tenía sabor a comienzo. Volví a usar ropa que tenía guardada. Arreglé una falda. Corté el bajo de una blusa vieja. Empecé a salir los domingos sola, sin avisar a nadie, sin depender de compañía. Nada radical. Solo libertad sencilla. La casa, poco a poco, se fue transformando. Las paredes parecían respirar. El sofá, antes tan marcado por silencios forzados, ahora era mi lugar favorito de descanso. Las fotos viejas, que quité del mueble del pasillo, fueron reemplazadas por cuadros nuevos que yo misma elegí. El armario se volvió más liviano.
Saqué todo lo que me recordaba a David. Lo doné, lo tiré, lo dejé ir. Hasta los cubiertos de él se fueron. En esa casa donde alguien intentó borrarme, ahora yo ocupaba todo. Todos los espacios. Todos los rincones. Pero lo que más orgullo me dio fue ese cuartito. Mi estudio. Ya no cargaba el olor de ella. Ni la sombra de él. Cargaba el sonido de la máquina encendida. El clic de las tijeras. El trazo del lápiz sobre la tela. Y, sobre todo, cargaba el sonido de mi decisión de quedarme. Yo elegí quedarme. Pero no para mantener lo que era antes. Me quedé para transformar. David no volvió a aparecer. No llamó. No buscó. Tampoco se atrevió a impugnar el divorcio. Dejó que todo lo resolvieran los abogados, firmó donde le indicaron y desapareció. Supe por terceros que está viviendo con su madre, trabajando en la misma oficina, sin ningún cambio en la vida más allá de la humillación discreta que ahora lo rodea. Gente como él no cambia. Solo se esconde mejor. Un excompañero de trabajo me mandó un mensaje diciendo que lo vio en una cafetería, solo, mirando fijamente una pared. Dijo que parecía alguien esperando una disculpa que nunca llegó. Agradecí la información y bloqueé el número. Ya no me interesa lo que David hace con sus días. Camila me escribió. Un mensaje corto. Dijo que estaba bien. Que logró alquilar un departamento pequeño, compartir gastos con una compañera de trabajo y que, poco a poco, estaba volviendo a sentirse viva. Me agradeció por la ayuda. Le respondí deseándole fuerza. Fue suficiente. No creé lazos con ella. No fue necesario. Lo que hice fue por mí tanto como por ella. David, en cambio, no tiene por dónde escapar de sí mismo. Supe que intentó volver con una exnovia. Ella lo rechazó. Supe que intentó acercarse de nuevo al círculo de amigos de antes. Todos le dieron la espalda. No fue cancelado, ni atacado. Solo fue olvidado, el castigo más cruel que se le puede dar a alguien que solo sabía existir siendo el centro de algo. Él apostó a que yo sería la mujer que suplica. Perdió. No guardo rencor. Tengo memoria. Cuando recuerdo su rostro el día del enfrentamiento, lo veo pequeño. Desorientado. Incapaz de entender cómo aquella mujer que él creía predecible estaba allí, exigiendo su salida con una firmeza que él nunca conoció. Él nunca me vio de verdad. Y pagó por eso. La mujer que yo era con David existía para caber en el espacio que él dejaba. La mujer que soy ahora crea espacio para sí misma. Me gusta la sensación de caminar por las calles con mi ropa reformada por mí. Me gusta tomar decisiones pequeñas sin consultar a nadie. No porque esté en contra de la compañía, sino porque aprendí a bastarme. Si algún día alguien quiere caminar a mi lado, que sea así, a mi lado. No por encima de mí. No a costa mía. Nadie más me encierra en el fondo. Nadie más decide lo que debo ignorar. No tengo que probarle nada a nadie, pero dejo claro. Fui traicionada. Fui usada. Fui engañada. Pero no fui vencida. Y ya no queda ni un solo rincón dentro de mí que acepte